Hola, hola. Buenas tardes, noches o días, a la hora que la pasen bonito. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de el perdón. Y bueno, como ya saben, quiero que primero pidamos apoyo a nuestro Padre Celestial, que trabaje en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestro ser por completo para poder eh, lograr lo que Él tenga planeado para nosotros, para esta noche. Bueno, pues pongámonos en sus manos. Bendito Padre Celestial, gracias porque llegamos a esta fecha, a este día, donde volvemos a buscar en tu palabra, Señor, esa instrucción, esa dirección que necesitamos para poder caminar a paso seguro y firme. Y eso es solo contigo, Señor. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a trabajar en nuestros corazones, en nuestra vida y poder buscar el perdón y perdonar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendecido nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos arrancando, pero para tener un poco de contexto, vimos en los temas pasados lo que era el verdadero perdón, lo que es el verdadero perdón. También vimos lo que no es el perdón o lo que no es perdonar. Y también vimos las razones por las cuales a veces nos rehusamos a perdonar. Y ahorita, para entrar ya directamente al tema, vamos a ver algo muy reconfortante, que es recursos para perdonar, ¿sí? Y vamos arrancando con una cita que nos va a dar el primer confort de este momento. A leer Colosenses capítulo 1, versículos del 11 al 14. Y dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potestad de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está, en la última parte, específicamente el 14, lo repito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es algo y se lo sugiero, y a lo mejor lo he repetido muchas veces, que lo marquen o que lo escriban, y si se puede, que es algo como que estaría en primer plano, traten de memorizar, porque a la hora que pasamos por alguna circunstancia o estamos solicitando lo que estamos hablando ahorita, el perdón, estamos arrepentidos, es precioso, claro, también es precioso tener nuestra Biblia y acudir a ella, pero es precioso tenerlo grabado en nuestra memoria para poder acudir en el momento que necesitemos como una herramienta específica para algo específico. Por ejemplo, te voy a decir que para meter un clavo en la madera o en alguna superficie, pues no vas a usar un desarmador, vas a usar, exacto, un martillo. Entonces se necesita algo específico. Y luego, para enroscar un tornillo, pues entonces ya tienes exacto, tu herramienta específica, ya sea en cruz o en línea, pero tienes ahí tu herramienta para ya sea apretar o empujar el tornillo hacia adentro o hacia afuera, ¿ok? Sacarlo. Entonces es importante
que así como utilizamos esa herramienta para cosas muy sencillas, así en nuestra vida, ¿sí? Apliquemos así como ese desarmador, ese taladro, ese martillo, así las promesas de de nuestro Señor Jesucristo. Y todas están aquí. Y por algo nos la dejó. Su palabra es muy poderosa. Al rato vamos a recordar uno, unos versículos donde se habla específicamente de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y vamos a ver algunas de los de las situaciones, cómo la describe específicamente y todo lo que podemos lograr al, al leerla, al declararla, ¿sí? Al tenerla en nuestra mente. Entonces, eso fue el primer recurso que tenemos. Y cómo no perdonar o cómo sentirte seguro si te van a perdonar o no? Pues claro, con esto empezamos con un gran bálsamo porque lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, y también los invito a verlo así como que de manera personal. Es como empezamos a tener esa relación personal con Cristo porque estamos como face to face, ¿no? O sea, sentir que estamos con Él, que en todo momento está en tu compañía, siendo testigo de cada cosa que haces, que piensas, que realizas, que vives. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver en este día. Entonces, vamos a ver otra cita muy linda también, que es Hebreos 10:12. Y cito, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dejo de citar. Fíjense cómo el, el sacrificio que se ofrece es específicamente por nuestro perdón, porque acuérdense que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Más la dádiva de Dios es vida eterna, es otra cita. Pero lo que les estoy diciendo, que estamos precisamente buscando ese recurso para perdonar y para sentirnos perdonados. Lo primero es sentirnos perdonados, porque una vez que tú te sientes liberado, ¿sí? Es como una persona bueno, ahorita que tenemos por aquí agüita, imagínense que estuvieras en el océano y es una manera de que tú perdonas y tú mismo te vas quitando anclas que traes arrastrando, ¿sí? Entonces te liberas de un ancla y vas como saliendo a la superficie y cada vez que te vas liberando de una ancla, de otra ancla, de otra ancla, vas subiendo y subiendo, hasta que te sientes liberado por todo y no traes el lastre que te está jalando hacia abajo, ¿sí? De cualquier superficie. Fíjense qué precioso es que al sentirnos nosotros perdonados y liberados de finalmente es a lo que voy, que, el, que la falta de perdón te, te presiona, te atrapa, es una carga, es una situación que hasta que te liberas de esa situación, te das cuenta de lo que te estabas privando. Entonces, qué precioso saber que eh, Él ofreció un sacrificio y fue para siempre, ¿sí? Y fue específicamente para que nosotros fuéramos perdonados. Y es la base misma sobre la que nosotros tenemos que estar confiados y seguros de que Dios nos perdona. Y no es algo que nosotros podamos
lograr por nuestros méritos. No es algo que puedas ofrecer o puedas retribuir, ¿sabes qué? Pues como yo necesito que me perdonen, voy a estar haciendo tal o cual cosa para poder ser perdonado. Porque la palabra de Dios también lo dice en otra cita, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, pues no tendría sentido hablar del perdón de los pecados porque cada uno tendría que trabajar para ser perdonado, ¿sí? Entonces tendría que estar haciendo obras para ser perdonado. Entonces no sería por gracia, no sería algo que se otorga como un regalo, ¿sí? Un regalo se da a alguien y tú no es porque la otra persona se lo merece, es algo que se da. En este caso, nosotros recibimos el perdón y no porque no seamos maravillosos o porque en ese momento nos estamos portando bien, porque pues aunque así lo fuera, no es garantía que te sigas portando bien y que no tengas malos pensamientos, malas intenciones o lo que sea, o acciones que se pueden ir evitando y que es la idea, que se eviten por completo, pero pues tampoco es que se necesite de eso para poder ser perdonados. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok, entonces, eh, ya que vimos que lo que les comentaba, que es algo que no es que lo merezcamos, sino que sino por lo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, Jesucristo es el camino, ¿sí? Y nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Él. Entonces, no hay otro camino. ¿Quieres ir al Padre? ¿Quieres llegar al cielo? ¿Se acuerdan lo que les había comentado en la clase pasada? ¿Quieres llegar al cielo? ¿Quieres tener la ciudadanía celestial, el pasaporte celestial? Te dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es muy importante aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y esa es la garantía de que alguien paga tu deuda. ¿Se acuerdan? Que les había comentado también eso y no me cansaré jamás de repetirlo y ojalá que tú en algún momento lo compartas a alguien más. ¿Sí? Porque a veces la gente no es que lo ignore por voluntad, sino que no hay quien se los comparta. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ya después que se les comparte, a ver, hasta por desafío, como yo, queriendo encontrar las fallas del que me compartía. Sí encontré las fallas, pero de mí misma. ¿Sí? Me decían algo y entonces yo quería demostrar que estaban mal, pero así, con la palabra de Dios y me di cuenta que la que estaba mal era yo. Entonces, hasta por desafío, ¿sí? Déjame ver, que no es verdad lo que me dicen. Y entonces vas a ir a la palabra de Dios y vas a ver que te dice Jesús, yo soy el que te va a permitir llegar al Padre, ¿sí? Por eso en la oración decimos, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y es muy importante que cuando tú pidas algo, que cuando tú clames a Él, porque también es una promesa, que todo lo que se pidiera en su nombre iba a ser concedido. Es una garantía. Por eso siempre lo digo y siempre lo diré. Entonces, es importante ahorita aclarar porque estamos hablando de la razón del perdón. ¿Por qué debemos de confiar que fuimos perdonados? Entonces, al ser uno perdonado, entonces ya tienes como la tranquilidad y la satisfacción de sentirte una persona que puede perdonar a otros. A veces no perdonamos porque no nos sentimos perdonados. Y eso lo vimos en el tema pasado,
por si quieren profundizar un poco, pero es importante esto que les estoy diciendo para que puedas arrancar de, de una liberación a que tú puedas liberar a los demás. Y vamos a ver ahora otra cita. Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26. Dice, estas son palabras de Jesucristo y cito, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dejo de citar. Fíjense qué precioso recurso, ahorita que estamos hablando de eso precisamente, dice que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Él había dicho. Y Él había hecho la promesa, entre otras muchas cosas, de que se nos iba a perdonar. También está la promesa de que íbamos a ser consolados. Ahora, ¿qué pasa cuando tú sabes que fallaste y ya estás arrepentido? Pues necesitas consuelo. Es precioso saber que vamos a recurrir a nuestro consolador cuantas veces lo necesitemos. Recordemos que el Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos hace acudir de manera fiel a sus promesas, a las escrituras, y nos capacita para perdonar. Nosotros no podríamos perdonar por nuestros propios recursos, por nosotros mismos. No habría manera, ¿sí? Como que por ahí una frase que suena bien bonito, pero la verdad es que si tú lo analizas al filtro de la escritura, te das cuenta que habría que pensar de manera muy melosa que somos más los buenos. Realmente suena bien bonito, ¿verdad? Somos más los buenos. Pero si tú lo analizas por, por la palabra de Dios y por las situaciones que puedes ver en la sociedad, te das cuenta que si fuera por nuestra naturaleza no podríamos perdonarlo, pero con el recurso que tenemos del Espíritu Santo. Por eso les comenta, y no en este punto que les acabo de leer, porque aquí te dice que es el consolador, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sí? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, si algo se te pasa, es a través del Espíritu Santo que lo vas a recordar, que lo vas a traer a tu mente y a tu vida y lo vas a poder aplicar, ¿sí? Entonces, cuanto más atendemos a, a las virtudes, a todo lo que el Espíritu Santo nos da en plenitud, tanto más perdonadores seremos. Bueno, vamos a leer otras dos citas y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, pero vamos a buscarlas. El Salmo 119, 105 dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dejo de citar. Este es de mis consentidos. Fíjense qué precioso es saber que la palabra de Dios es la guía, ¿sí? Es tu base, es tu fundamento y finalmente es el fundamento de la fe de todos los que creemos en Él, ¿sí?
Entonces es maravilloso cómo esto viene a fortalecerte, a darte la confianza, a, a modificar hasta tu conducta, tu manera de ser. Te vas a encontrar con el tiempo con una nueva, de verdad, vas a encontrarte con una nueva personalidad de ti mismo. Y no porque hayas cambiado tú y tu fortaleza y tu buena entrega o tus virtudes para hacer los cambios. No, es simplemente porque estás recurriendo a la persona del Espíritu Santo para poder hacer cualquier cosa que desees hacer con respecto a tu relación con el Padre Celestial. Y es maravilloso saber que puedes lograrlo y entre esos cambios, entre esas mm, situaciones que vas a modificar, es el poder perdonar y al perdonar te vas a liberar y vas a encontrarte con una tranquilidad, ¿sí? Maravillosa y una vida que no la vas a poder obtener de otra. Incluso te pueden afectar cosas eh, como mucho menos de lo que antes te afectaban. Oye, están diciendo tal cosa de ti. A lo mejor en otras circunstancias hubieras querido aclarar o ir a hacerle ver la realidad a esa persona que estaba diciendo una cosa de ti o, no sé, un agravio que te hayan hecho y después vas a tratar de entender, te vas a poner empático con la otra persona, vas a tratar de justificar su acción y a lo mejor dices tú, no me voy a alterar. Y no es porque tú seas maravilloso y ahora seas, ¿sí? El más bueno de la tierra, pero es gracias a que el Espíritu Santo está haciendo esa transformación de tu persona. Entonces, encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, estas razones, estos recursos para perdonar. Y vamos a leer otra cita, y la tengo aquí, que es también del mismo Salmo 119, ahora el versículo 130. Y dice así, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahí dejo de citar, perdónenme. Ahí entramos todos. Todos somos simples, simples mortales. Entonces, aquí te dice claramente, ¿sí? Alumbra y hace entender a los simples. ¿Qué? La exposición de tu palabra. Entonces, qué precioso que tengamos ese recurso, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta que en la palabra de Dios hallaremos los recursos fundamentales para poder perdonar, para poder olvidar, ¿sí? Y si no olvidas, para que no te duela. A lo mejor lo recuerdas, pero ya sin esa sensación que te alteraba, ¿sí? Entonces, por eso debemos leerla, ¿sí? Acudir cada día o cada que si te propones, no digo que solamente una vez al día, a lo mejor te propones verlo 3, 4, 5 veces al día o más, ¿sí? O a lo mejor si lo pegaste en tu puerta y en tu closet y en tu refrigerador y dices tú, es que quiero estar expuesta a estos versículos que me quiero memorizar, ¿sí? Haces tu banco de promesas, todas las que te llamen la atención, las que te lleguen a tu corazón, las que te hagan llorar, las que te llenen de gozo, las que te hagan sentirte perdonada, aliviada, todas las promesas que digas, esta es para mí, ¿sí? Esas, escríbelas, trata de memorizarlas. ¿Y de qué manera las vas a memorizar? Como lo hacemos en todas las cosas que queremos memorizar,
con la repetición. Entonces, es precioso para que podamos después acudir a esa herramienta que da exactamente con la forma, con el tamaño y la intención, y entonces funciona, ¿sí? Bueno, pues gracias. Vamos poniéndonos en manos de Dios para cerrar este día y bueno, y empezar, aquellos que lo están viendo por la mañana, arrancar con una preciosa oración y, y dando gracias a Dios por este estudio que siempre nos reconforta y al mismo tiempo nos invita a hacer cambios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por estos recursos que nos estás dando para poder sentirnos perdonados y para poder perdonar, Señor. Bendito Padre Celestial, gracias porque nosotros estamos en nuestra carne, en nuestras fuerzas a veces y queremos descansar y confiar en que es el Espíritu Santo que nos va a, a transformar y nos va a permitir encontrar las herramientas adecuadas, perfectas, exactas para hacer lo que tengamos que hacer. Gracias por tus promesas, Señor. Permítenos memorizarlas para poder acudir a ellas en el momento adecuado. Señor, todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Buenas noches, tardes, días.